Bueno, gracias por haber venido a escucharme, pero sobre todo a compartir algo que para mí forma parte de mi esencia como persona, pero de mi esencia en mi día a día. Entonces, cuando yo hablo en público, siempre siento que estoy hablando en nombre de muchos chicos, de muchas mamás, de muchos papás, de muchos profes. Efectivamente, mi esencia es de maestra, pero también soy mamá. Y luego me convertí en una profesional que decidió estudiar un montón de cosas que hacían falta para atender lo que yo vi que era el abanico más grande que había conocido. Imaginaros un abanico con distintas varillas, y entonces en una varilla, pues eso, está Mozart, en otra varilla pues está Leonardo da Vinci, pero en otra varilla está Santiago Segura y Ferran Adrià y Leo Messi y Marie Curie y Frida Kahlo. Entonces, ¿por qué es complejo? Y no he dicho difícil, es complejo. Alta capacidad, porque es un término que engloba una diversidad tan grande que efectivamente hay que saber mucho de muchas cosas para poderla acompañar. Voy a empezar contándoos una historia que es verídica, y es la historia de una mamá que le llamaron en el cole y le dijeron que su hija probablemente tenía TDAH. Esta señora era inglesa, es en Inglaterra, y entonces la mamá se fue y dijo, bueno, pues si tiene TDAH, pues le voy a llevar al psicólogo. Y entonces estaba en la reunión con el psicólogo le había hecho un montón de preguntas, estaba la mamá con su hija, y en un momento determinado, mira, vente un momento para acá, se fueron a una sala contigua, donde había un espejo de doble cara. El psicólogo subió el hilo musical y le dijo a la madre que observara. La niña empezó a bailar y le dijo, señora, su hija no está enferma, su hija es bailarina, llévela a bailar. La mamá hizo caso al psicólogo, no siempre pasa, porque la mamá otras veces dice, no, esto es un TDA. Y entonces empezamos y hacemos un recorrido de TDA porque claro que la solución es tenía baile, pero hizo caso y la llevó a una escuela de baile. Ella contaba luego en sus entrevistas que cuando entró se quedó completamente impactada. Dice, eso estaba lleno de gente como yo, de gente que necesitaba moverse para pensar. Gracias a que esa mamá confió, escuchó y no patologizó un montón de rasgos diferenciales de su hija, el mundo tuvo a Gillian Lane, que fue la primera bailarina del ballet de Londres, coreógrafa de Fantasma de la Ópera, de Cats. Si nosotros hubiéramos tenido a Gillian Lane, probablemente la mamá hubiera seguido buscando psicólogos que ratificaran el TDAH, estaría medicada y, por supuesto, ella no hubiera sido feliz y nosotros nos la hubiéramos perdido. Es muy difícil ver con los ojos adecuados a la alta capacidad, porque es muy diversa y muy pocas veces encaja con el estereotipo que está tan arraigado. Parte de la dificultad que yo encuentro en mi día a día cuando doy formación o cuando doy conferencias es que yo no tengo que empezar construyendo lo que es. Tengo que empezar quitando lo que no es. Y eso, si yo viniera a hablaros de la dislexia, pues a lo mejor veníais aquí todos y dirían, no sé nada de dislexia, o lo que sé se aproxima a la realidad. Por ejemplo, que la dislexia es una dificultad en la lectoescritura. Venga, no sé más, pero por lo menos eso es real. Y luego yo añadía conocimiento. Pero con la alta capacidad no suele ser así. La alta capacidad no está en las aulas, suele estar fuera, porque les han expulsado más veces de lo que les han dejado dentro. De hecho, yo en algunos coles, cuando me piden así formación, les digo, enséñame la lista de los niños que han echado hoy. Y de ahí siempre hay 3. Mi hijo estuvo en segundo de la ESO más tiempo fuera que dentro. Cuando yo me enteré ya llevábamos 6 meses y le digo, pero Juan Carlos, por Dios, ¿cómo es posible que lleves tanto tiempo? Y me dice, tú no hables con nadie que me renta. Ese no quería estar en el aula. Él ya en las plantas de fuera había dejado sus bolis y sus cositas y ya según le echaban, pues ya cogía sus cositas y se ponía a hacer los deberes. Pero prefería, no ya la vergüenza, porque también se la había quitado, claro, vergüenza pasaría el primer mes. Pues luego el segundo ya no le importaba nada. Y entonces, bueno, pues él estaba fuera con sus cosas, las atendía, sacó el curso y ya está. Entonces, claro,
el primer prejuicio es el del alto rendimiento. Muy pocas veces alta capacidad va asociada a alto rendimiento. Porque si no, en lugar de llamarse NEAE, y las siglas NEAE significan necesidad específica de apoyo educativo, digo yo que se llamaría chollo. Y que levante la mano el que tenga un chollo en su casa de este calibre. Yo desde luego no lo tuve. Entonces, nos enfrentamos a una neurodivergencia. Algo que en lugar de juicio necesita comprensión, porque el resto de neurodivergencias no son juzgadas. El resto de neurodivergencias, ningún chico tiene que ir a demostrar que la tiene. Un niño viene aquí, al cole, a donde sea, y dice, no, es que yo tengo TDAH y tal. Ah, pues muy bien, nadie le cuestiona. Viene y dice, no, es que yo lo que tengo es dislexia. Ah, vienes con tu informe, fenomenal, las medidas educativas. Así con todas las neurodivergencias. Viene con alta capacidad y le dicen, bueno, es que ahora está de moda. Tómate los pies, la moda. No está de moda, señores. Un 10% de la población, o un 15% según algunos autores, tiene alta capacidad. Si España solo tiene detectado el 0,64%, pues no es que sea una moda, es que en cuanto uno sabe que tiene que buscar, pues probablemente, si lo hace bien, lo encuentra. Entonces, no es una moda. Y negaros si alguien os dice semejante disparate. Solo es un tema de saber un poquito más y por eso la detección ha subido. Pero vamos, que el gap que tenemos todavía es tela, ¿eh? Porque la información que os acabo de dar es del Ministerio de Educación y Ciencia del curso pasado. No es una información desactualizada. Podía haber mirado los datos de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero no lo he hecho, lo siento. ¿Sí? Madrid es un 0,46. Andalucía está muy bien, sí. Sí, sé que estáis bien, pero bueno, el gap del 10% todavía tenéis curro también. Ahí lo dejamos, con lo cual lo primero que tenemos que demandar es un buen sistema de detección, pero vuelvo un poco al origen, ¿no? Para saber qué tengo que detectar, tengo que informarme de qué es lo que busco. Si busco el alto rendimiento, no voy a encontrarlo. Dentro de la alta capacidad, son más los que están en situación de bajo rendimiento e incluso de fracaso escolar que los que están en el mundo del todo sobresaliente. Y eso es una realidad que no me la invento yo, están los datos. Pero fijaros también qué curioso, cuando uno piensa en un prototipo de alta capacidad, como el mejor, venga, Albert Einstein es que tuvo alto rendimiento. Si a Albert Einstein le echaron 2 veces de la Universidad de Física. A Walt Disney le echaron por falta de creatividad en su primera empresa. Lo que se perdieron. Pero vamos, Steve Jobs también. Entonces vosotros traedme una alta capacidad con alto rendimiento y entonces yo entenderé por qué el estereotipo. Pero si hasta los grandes referentes de la alta capacidad en el cole las han pasado canutas, ¿por qué nosotros seguimos buscando donde no están? Pues lo normal es que no encontremos. Ese es un estereotipo que ya le ponemos un tip. El otro estereotipo, que son personas, por ejemplo, antisociales o con dificultades. Bueno, pues depende. Y aquí entramos en una cosa que a mí no me agrada nada, pero es una realidad, y es el factor suerte. No me agrada nada porque me parece que los menores no deberían de depender de la suerte, pero es así. Una alta capacidad tiene dificultades sociales si a lo mejor ha dado con su curso o una promoción donde no había más como él, o el profesor no supo comprender, o el sistema educativo no le acompañó y le penalizó, Entonces, claro, el recorrido que tenga esa alta capacidad, que encima ahora con las redes sociales el bullying está a la orden del día, va a ser diametralmente opuesto al que hubiera tenido o al que está teniendo otro que en su clase hay 3 como él, se han encontrado y están felices como perdices. Entonces, esa experiencia vital tan opuesta no se la ha dado su alta capacidad, se la ha dado un entorno. Con lo cual, para proteger a nuestros hijos, a nuestros alumnos, tenemos que intervenir en los entornos. ¿Desde dónde? Desde la información, de decir que ni son extraterrestres, no saben hacer todo el rato multiplicaciones y cálculos fantásticos, porque yo no sé, pues la verdad, Tolkien yo no sé cuántos cálculos fantásticos haría, pero debió de hacer muy pocos. Ahora nos dio el Señor de los Anillos, claro.
Tampoco es El Señor de los Anillos que hubiera escrito Einstein. Bueno, es igual. Pero Marie Curie, yo creo que El Señor de los Anillos no le hubiera salido. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo del abanico. ¿Qué tiene que ver la creatividad que necesitó Einstein para visualizar la teoría de la relatividad y luego profundizar en su conocimiento y desarrollarla, con la creatividad que tuvo que tener Tolkien para hacer incluso el idioma de los elfos y los orcos? Necesitamos de todas. Entonces no se puede despreciar ninguna. Y recuerdo a Gillian Lane, porque El fantasma de la ópera y Cats no son cualquier cosa. Son cosas salidas de una mente genial, porque no se ha modificado nada, por cierto, de esas primeras coreografías, porque no han encontrado una manera de hacerlas mejor. Son productos diferenciales. Eso es lo que caracteriza la alta capacidad. Y vuelvo a su esencia. Alta capacidad es un cociente intelectual elevado, sin numerito, por favor. Por favor, por favor. O sea, yo de aquí, por lo menos que nos llevemos algunas ideas claras. El 130, y voy a decir una palabra, que es que la voy a decir sabiendo lo que digo, no se me escapa. El 130 es de paletos, es de antiguos, es de ignorantes. El 130 DCI. En la comunidad andaluza era menos, en su momento eran 120, menos que en Madrid, que era así de gracioso, porque claro, en educación somos así, tenemos delegadas las competencias y yo hago así, estoy en Madrid y he perdido mi alta capacidad. Estoy en Andalucía y acabo de encontrarla. O sea, es que telita la situación. Yo no estoy aquí, tengo TDAH y estoy aquí y lo he perdido y he mejorado. Es que esto solo pasa con la alta capacidad. O sea, lo que estoy contando son, como dicen los jóvenes, son factos. ¿Se dice factos? Sí, ¿no? Factos. Esto es facto. Pues esto es facto. Es ley, es legislación. No es invento de Hanna. ¿Vale? Entonces, es un cociente intelectual valorado en su globalidad, no sacado algo cuantitativo. Porque la alta capacidad, que es otra de las ideas que por favor pido que os llevéis, es algo cualitativo. Luego, algo cualitativo no puedo encerrarlo en un número. Es un perfil, no es un cociente. Entonces, para evaluarlo, necesitaré saber cuál es ese perfil cognitivo, claro que sí, pero también su perfil de personalidad, también saber cómo aprende. Y he dicho cómo, no cuánto, porque la clave para mí siempre ha estado en los cómo, no en los cuántos. Esa parte de intelecto. Más pensamiento divergente. Pensamiento divergente. Todos los seres humanos nacen con pensamiento divergente y pensamiento convergente. Lo que pasa es que esa famosa frase de Ken Robinson que dijo: la escuela mata la creatividad. ¿Por qué? Porque solo entrena de manera específica y valora con un valor diferencial el pensamiento convergente. Un problema, una solución. El divergente es aquel que genera múltiples ideas para un problema y que además esas ideas vienen de muchos campos. Y además son originales y luego se pueden llevar a cabo. No es una idea pintoresca que dices, es que esto no es ni idea. No, no. Esa es la magia. Cociente intelectual, pensamiento divergente y dentro de su centro motivacional, y esta será la palabrita que va a guiar el resto del discurso, se vuelven auténticas máquinas. Dan resultados chulísimos. Pero si están fuera del centro motivacional, la hemos liado. Claro, las posibilidades de que te motive el complemento indirecto son limitadísimas. Entonces, ¿qué son los chicos? Pues supervivientes. Y tú a un superviviente no le pides que baje de la patera tan arregladito y tan guapito. Pides que haga lo que pueda, porque por eso es un superviviente. Y por eso es una NEAE. Aquí es el punto de NEAE, porque si no, alguien con mucha inteligencia y alguien con un pensamiento divergente, ¿por qué va a tener un problemita? Pues porque no puede elegir su potencial, cuándo y dónde lo saca. Y eso les revuelve por dentro y los parte en trozos, porque es muy duro sentirse muy competente para unas cosas y muy tonto para otras. Y es muy duro cuando los demás no han comprendido esto y están esperando de ti algo que sencillamente no puedes darle.
Y como no estamos en el nivel de conocimiento adecuado, no puedes decirle, el que no se entera eres tú, no yo. Yo, como vuelvo a oír la frase, de este niño tendrá alta capacidad, pero no lo parece, no respondo. Porque, ¿y dónde lo tiene que parecer? Claro, ¿dónde se parece uno a tener alta capacidad? El TDAH es muy fácil, ¿no? El TDAH va saltando por aquí, no se entera de nada y se le olvida el jersey 3 veces. Ah, mira, qué bien. El de la dislexia, pues se le olvida la tilde hasta en su nombre. Ah, mira, qué bien. Y el de alta capacidad es que no ha multiplicado perfectamente una multiplicación de 6.934 por 722. ¿Cuánto es? Ya me has decepcionado. A ver, atontado, ¿tú qué esperabas? Stephen Hawking no aprendió a leer hasta los 8 años. A Stephen Hawking lo hubiéramos metido en más psicólogos que ni sé. Y desde luego no hubiéramos apostado porque tuviera un talento. Pues si no sabe ni leer, ¿cómo va a tener un talento? Con lo cual no solo no lo hubiéramos acompañado y protegido, lo hubiéramos puesto en un espacio que no era el suyo. El otro día fue muy chulo porque evalué a un adulto, venía de Albacete, y ese señor, como había estado en una escuela rural, pues las escuelas rurales no tienen muchos medios, y le habían puesto, y él había crecido en una clase le habían puesto en el grupo de deficientes. Una alta capacidad chulísima. Tiene 38 años. Y claro, con 11 años dijo que se pusieran como se pusieran, él no volvía al cole. Y no volvió. Da igual porque tiene su empresa, ha modernizado no sé cuántas cosas más, está contratado. Encontró un camino alternativo. Pero claro, con un precio que no siempre se puede pagar. Bueno, pues volvemos a la palabra motivación. ¿Qué es lo que motiva? Es que la motivación no es algo que tú elijas, porque si no es que eres tonto. Motívate y punto, entonces vas bien por la vida. Claro, pero es que esto no funciona así. Es que los circuitos de la motivación en el cerebro no son tan fáciles. La emoción que más detona la motivación es la curiosidad. Si soy capaz de generar curiosidad en cualquier cerebro, pero en el de la alta capacidad, lo tengo comiendo en mis manos. Aunque no sea su zona de confort, si despierto su curiosidad, necesita solucionarla. Y esa es parte de la clave. El otro día vino un niño y me dice, mira qué libro me he comprado. Y bueno, es un niño que está en quinto de primaria y vino con un libro de física cuántica de carrera. Digo, ¿por qué te has comprado esto? Digo, si no entiendes nada. Dice, ya, pero ¿tú sabes todo lo que tengo que estudiar para entenderlo? Digo, bueno, igual lo hemos hecho al revés, pero a él le vale. Y entonces, no entiende, yo creo que ni el título, pero bueno, estaba entusiasmado. Y a raíz de ese libro al que no tiene acceso, porque su nivel de competencia no se lo permite, está estudiando como un animal. No tengo ni idea de qué va a hacer el profe de segundo de la ESO, de física, cuando se ponga delante de él. Mucha suerte a ese profe. Pues no sé cómo lo va a solucionar. Pero no puedo pararle. ¿Cómo voy a pararle? ¿Vosotros concebís tener un hijo o alguien que conozcáis que se le dé fenomenal el piano, que sea completamente intuitivo, que lo esté sacando y que le digan, no le pongan más el piano delante? Porque claro, es que entonces vas a ver mucho. Ya, pues por eso se lo pongo delante. O a un deportista. Seguro que los padres de Nadal le quitaron la raqueta para que no fuera muy bueno. Claro. Sin embargo, en el campo del conocimiento, incluso se penaliza y se le dice a los padres, es que no le enseñéis porque es que luego en el cole se aburre. ¿Pero eso en qué cabeza cabe? O sea, paro el desarrollo cognitivo que un niño pueda tener. Eso no se hace ni en la cocina, ni aunque le enseñe crochet. Ah, pero si le enseño matemáticas está mal. Aunque él me lo esté pidiendo, quiero decirte. No es ven del cole y ahora te voy a enseñar. No, es que está loco por las matemáticas. O este por la física. O el otro por escribir. Y entonces mi responsabilidad es parar eso. ¿O será la vuestra continuarlo?
vamos a empezar a hablar bien. Con lo cual, competencia de un centro escolar frente a una alta capacidad será cuidar y proteger la motivación que ya tiene, esa para empezar, y luego darle todo el contexto para que pueda desarrollar centros motivacionales muchísimos más amplios. Y desde luego, jamás frenar. Yo creo que de las frases más lapidarias que se le puede decir a un niño en un contexto escolar es la de, es que eso no te toca todavía aprenderlo. Pero si yo lo deseo ya, ¿por qué tengo que esperarme? Ya, pero es que eso lo vamos a dar más adelante. Ya, pero es que mi curiosidad es ahora. Y entonces, si los adultos no cogemos las curiosidades de los niños, se escapan. No se quedan esperando a después. La curiosidad es como un tren. O te subes o se va. Entonces, los niños lo tienen, se suben a todo porque son muy listos y nosotros le dimos que se esperen. Encima, en el contexto de una alta capacidad, cuando está aprendiendo dentro de su centro motivacional, genera endorfinas. ¿Cómo paras eso? Es como tener mucho hambre, yo te enseño la tableta de chocolate y te doy 1 onza, pero tú tienes la tableta entera. Y yo lo que espero de ti es que te conformes. Y si no te conformas, pienso que es que tú no sabes esperar o no sabes empatizar conmigo, que tengo muchas cosas que hacer, o no, solo tengo hambre. Y es una condición que no he elegido. Y esta es una clave para los padres. Yo creo que mis hijos, tengo 4, tienen la cabeza en los hombros porque muchas veces he pensado que no lo ha elegido. Cuando estaba con esa insistencia, cuando estaba con esa demanda, cuando estaba... Yo se lo decía, Hanna, no lo he elegido. Luego, si no lo he elegido, no es algo que yo pueda quitarme o ponerme. No te estoy retando así, no te estoy cuestionando de esta manera a 1000 porque quiera fastidiarte, sino porque lo siento dentro, le nace dentro, ese espíritu crítico que ya lo tenía desde muy pequeño, le sigue llamando. Y cuando es para enfrentarse con los padres, pues claro, ya se vuelven top 10. O sea, una alta capacidad, enfrentado con sus padres, consigue llegar a nivel Dios, con argumentos que son indestructibles. Vamos, tengo yo un niño que le ha hecho un PowerPoint a sus padres de por qué necesita un perro, que vamos, ni los de veterinaria saben tanto. Y él se lo ha expuesto así, y los padres, pues ahora claro, dicen, ¿qué hago, Hanna? Pues compra el perro, porque yo no le voy a decir que no. A mí me ha convencido. Bueno, pero es que claro, fijaros qué chulo, yo tengo hasta un chico que tiene ajolotes de mascota. Claro, que también son diferentes para todo. El ajolote hay que verlo en su acuario. En fin, ahora todos estáis preguntando qué es un ajolote. Os dejo mirarlo. Para que veáis qué chulo es mi Aitor con sus ajolotes. Es un bichito muy chulo que es característico de México, vive en acuarios y tiene una cara preciosa, parece un peluche, pero es muy particular, claro, como Aitor. Como Aitor, que mirad, ¿ves? Pues por ejemplo, este chico es alguien extraordinario, a mí me fascinó cómo dibuja. Y entonces, cuando yo le conocí, empieza a dibujar por las esquinas de los folios, nadie le ha enseñado, por supuesto, y luego, sorprendentemente, todo su dibujo encaja. Pues ha suspendido arte. En segundo de la ESO, que estamos repitiendo, digo, mira, Aitor, hijo, ya si hacemos esto, ¿qué nos queda? O sea, ¿dónde nos agarramos? El profesor de arte no tiene ni idea de lo que ha hecho con Aitor. Aitor es el futuro Tim Burton. Es así, es asombroso. Le pedís que haga un disfraz y lo que hace no es habitual, pero es que además lo elabora y lo elabora bien. Da igual. Como no se entera de la física, tampoco le importa nada, o sea que no se va a enterar. Como no se entera del complemento indirecto, y son lengua y matemáticas, pues no importa que sepa de animales más que nosotros juntos. No importa. Está suspenso y repitiendo segundo de la ESO. Tenemos un sistema que no comprende, pero no comprende porque tampoco conoce. Entonces, nuestra primera tarea como padres, como familias, con personas con alta capacidad, es una divulgación correcta. Es un quitar mitos y explicar qué es lo que sí es, con igual
nivel de intensidad. Esto no, pero esto sí. Si tú, me da igual que sea familia, que el centro escolar, no estás respetando la mitad de la esencia de esta persona, que es su pensamiento divergente, esta persona no puede estar bien. Son los niños que llegan a conclusiones en los problemas sin haber hecho los pasos, por supuesto, porque además es que les resulta muy costoso. Es frenar la velocidad, pero es que daros cuenta, o sea, yo no sé el cálculo mental que habrán hecho vuestros hijos, pero en primaria se entrena a muerte. Y luego cuando ya lo tienen entrenado y lo hacen fenomenal, le dicen, no te saltes los pasos. Pero si ahora lo bordo, o sea, ahora estoy usando todo lo que me has entrenado en primaria, pero ahora me penaliza. Y entonces lo que era encantador, que era encontrar la solución, se convierte en un hastío, que es ir paso a paso. Una cabeza que lo que da, y una de las cosas que la caracteriza, el aprendizaje autorregulado de la alta capacidad, se caracteriza por una cosa que se llaman saltos intuitivos. A ver, ¿y la palabra salto qué significa? Porque no voy andando, ¿no? Que este trocito no lo hago. Luego, cuando le pedimos a la cabeza de la alta capacidad que haga todos los pasitos, le estamos pidiendo que haga algo que no ha existido en su cabeza. Y es lo que me dicen los chicos. Yo sé que esto da 34. Ahora, como da 34 no tengo ni idea, Hanna. Entonces yo me fui inventando operaciones hasta que encontré 34. Bueno, a algunos les va bastante bien, pero otros no consiguen el éxito. Pero es que les están pidiendo algo que es que no saben decir cómo saben eso. Claro, por eso se llama intuitivo, porque está en el subconsciente. No es un conocimiento consciente, pero no es azar. No es lo mismo, me lo he inventado, que yo sé que esto es 34. Y te lo podría explicar, pero de una manera que sería diferente a la que tú esperas. Y entonces el profesor también le dice, esto no es así, porque tú lo has resuelto por regla de 3 y yo lo que estoy dando es fracciones. Muy bien, explícale eso a una alta capacidad. Y pide que lo entienda. Y que no se enfade. Pues mira, no, lo tendrá que aceptar. O no, en mi opinión no, pero bueno. Ahora, entender, eso no lo va a entender ni de broma. Porque la alta capacidad, cuando está viendo el problema, está buscando una solución. No está buscando demostrar al profe, ni hacer, ni obedecer. No está buscando eso, está buscando solucionar eso. Y como me dijo otro, dice, mira, Hanna, que yo no pienso hacer ningún problema donde Manolo compre 6.900 plátanos, porque Manolo es tonto y ya está. Pues tiene razón. ¿Y yo? Sí, claro, pero es que el otro día también uno que fue muy gracioso dice, pero ¿por qué tengo que hacer un problema de saber dónde chocan dos trenes? ¿Por qué les han puesto en la misma vía, Hanna? Pues claro, pero hasta esto ellos se lo cuestionan. ¿Y los demás? Están solucionando el problema de los trenes porque les importa lo mismo, es decir, poco. Pero los otros pueden, y el alta capacidad en su parte racional tan rigurosa dice que eso es una estupidez y que él no va a explorar el tiempo en las estupideces. Y que se ponga como se ponga el profesor. Y suspende, ¿eh? Y tú le dices, ¿pero sabes hacerlo? Y te dice, sí. ¿Por qué no lo has hecho? Porque es una tontería. Ah, pero claro, luego quiero gente que razone, ¿no? En un puesto de trabajo. O en un puesto de trabajo le voy a pedir pensamiento oveja. Ah, no. En el puesto de trabajo quiero espíritu crítico y se lo quiero enseñar. Y además estoy toda primaria haciendo asambleas y en infantil para el espíritu crítico. Pues te acaba de criticar. ¿Ahora qué? Lo que no podemos es tener esta incoherencia. Queremos chicos indagadores, espíritu crítico, tal, pero no les dejamos tocar las cosas, no les dejamos mirar a través de las ventanas, porque, sobre todo en infantil, a mí me enfada mucho los coles que tienen las ventanas altas, porque digo, ¿quieren despertar la curiosidad? ¿Cómo? Así, sin ver. Los adolescentes pasa igual, si se asoman, pues están penalizados. Entonces, ellos, una alta capacidad, esta falta de coherencia, de hilo conductor, no pueden con ella. Porque otras dos características muy significativas es el sentimiento de justicia que desarrollan de manera muy precoz. Pues no justo y no justo, ya. Entonces desarrollan el espíritu crítico y el sentido de justicia, pero no desarrollan en paralelo la capacidad de aceptar que las cosas sean así. Pero luego queremos que hagan cambios grandes cuando crecen. Pues si nos hemos cargado y les hemos hecho gente sumisa, gente que acepta,
no va a pasar luego un rendimiento diferenciador. Y la culpa no es de ellos, es nuestra. ¿Qué más sumisión? Sé que en este cole me ha agradado mucho escucharlo, que no hay deberes. Para mí los deberes es algo aterrador. O sea, yo tengo la alta capacidad en formato resistencia todo el rato, en formato de estoy aguantando esto que ya me lo sé, porque dos cualidades que tienen es que aprenden más rápido y además no olvidan si lo han aprendido de la manera adecuada. Si no, como no se les ha quedado, pues es que no les afecta. O sea, si no, como no ha pasado por su vida. Entonces, esa parte diferenciadora no se está respetando en clase. Pero no te preocupes, porque voy a llegar a tu casa, me voy a colar en tu tiempo libre y te lo voy a seguir imponiendo, algo que no te he preguntado si te interesa aprender o no, ni con qué nivel de profundidad. Ahora, pues, eso es un ejercicio de autoridad del adulto que no tiene derecho a él. No hablo de estudiar, claro que tienen que estudiar. Y estudiar es hacer que ese aprendizaje se consolide y modifique incluso la estructura cerebral. Porque si el aprendizaje se hace correctamente, hay una modificación de las redes. Y si no, es que no ha habido aprendizaje, con lo cual no ha valido para nada el rato que ha estado aquí o en su casa. Entonces, el estudio es otra cosa. Hablando de esto, un dato que os resulta de mucho interés por el tipo de centro. El fracaso escolar en alta capacidad, como fracaso, suele surgir en torno a segundo de la ESO. ¿Por qué? Pues porque el volumen de información en segundo de la ESO es demasiado grande para manejarlo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, sin hacer gran cosa. Entonces, no han desarrollado estrategias cognitivas que son imprescindibles. Estrategias de manejo de información. Selección de información, comparación, clasificación, organización. Y como no las han desarrollado, se encuentran con un volumen que no saben estructurar ni digerir. Los padres, los profesores, no abordan eso de manera específica porque es algo que ya se tiene que haber aprendido a lo largo de primaria. Y que él, seguro, ha estado en clase cuando se le haya enseñado al resto, pero no lo ha integrado como algo, como una herramienta necesaria o que ayuda, con lo cual lo ha descartado. Entonces es muy importante en torno a segundo de ESO, a los chicos detectados, que se les diga, ven aquí un momentito que yo sé que esto se te está haciendo bola. Y observar si algunos ocurren primero de la ESO, otros en tercero, o sea, no todos en el mismo momento, pero segundo ya es un curso donde, por lo general, empiezan todos a tener dificultades. ¿Vale? Vale. Voy a ir cerrando un poco esta exposición para luego pasar a vuestras preguntas, hablando una chispa de esta parte social y emocional. Repito, hay altas capacidades que son incluso talentos sociales. Un talento social no tiene dificultades sociales. Todo lo contrario, tiene unas habilidades sociales extraordinarias, que suelen ir acompañadas de habilidades verbales también. Y es que la parte ingeniosa, lo que es la ironía y el sarcasmo de la alta capacidad, cuando los utilizan muy bien, esa parte acidita, tan divertida, tienen un sentido del humor absolutamente maravilloso, que si lo entrenamos son herramientas fantásticas para el resto de su vida, pero también para todos los entornos en los que interactúan. Y son sus mejores reguladores emocionales, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Si yo consigo hacerte reír, automáticamente nivelo tu malestar. Y tu tristeza es un poquito menos, es más abordable. Tu ira es un poquito menos, es más abordable. Y los niveles que sienten estos chicos a nivel emocional también son desproporcionados, también son mucha intensidad. Pues fijaros lo vulnerables que son a tantos impactos. Pues eso, si todo lo considero injusto, si todo lo considero moralmente cuestionable, algunos, pues es que estoy expuesto todo el rato a estar o de mal humor, o triste, o frustrado. Entonces, enseñarles a nuestros hijos un regulador y hacerle conscientes de que lo es muy importante. Y entonces, enseñarles a hablarse a ellos mismos, no para consolarse o eso, sino para hacerse incluso reír ellos solos.
Por ejemplo, yo creo que de las cosas más bonitas que tiene el espacio de la Fundación, que os animo a todos los que vengáis por Madrid a pasaros, es que nos reímos todo el rato. De nosotros mismos, pero también del frente. O sea, ayudamos, terapéuticamente es muy válido, porque uno viene mal y al final te ríes de lo mal que le ha ido y le estás enseñando a verlo de otra manera. Quitadle peso a la vida de vuestros hijos, porque ellos se ponen mucho y con tanto peso uno no puede volar. Y están diseñados para volar. Al final mi mensaje es, quitaros la parte psicométrica antigua, ved la alta capacidad en toda su intensidad, en toda su homogeneidad, esencial, pero su heterogeneidad en perfiles. Acompañad el perfil de cada hijo sin buscar que sea el mismo que del de al lado. Recordar que uno podréis tener, pues eso, a Steven Spielberg y otros podéis tener a Marie Curie. Y efectivamente los dos diréis, mi hijo tiene alta capacidad, pero unos suspenderán otra cosa y otros otra. O unos socialmente serán muy aceptados y otros no. Otros tendrán alto rendimiento y os ha tocado la lotería. Y vamos, lo disfrutáis. Lo que sí sé es que son gente que hacen la vida más divertida, más acogedora, muy real. Y desde luego su manera de ver el mundo y de interactuar con él es extraordinaria. Nadie ha hecho un puzzle con las mismas piezas. Entonces, su pieza también es necesaria en los hogares, en la sociedad, en los coles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Decidme que no, en vuestras cabezas, con todo lo que ha contado, no habéis puesto vuestras propias imágenes, porque aquí yo, si pudiese hablar, todo lo que ha dicho, vea imágenes permanentemente en mi cabeza de chavales a los que les pasaba perfectamente. Mira, llevamos un mes que estas cosas de los algoritmos que pasan en las redes sociales, pues hablando de altas capacidades, y esto que dice que los móviles no escuchan y tal, pues solo me saltan noticias de este tipo. Y cuento una, a modo un poco de meme, decía, viendo a Miguel Ángel, pues lo traslado al mundo de la orientación, ¿no? Un chico corriendo por el campo con su mapa, haciendo orientación. Bueno, un chico, digamos, neurotípico, ¿no? ¿Qué le pasa cuando ese chico tiene TDAH? Pues que cruza un conejo o cruza cualquier cosa, ¿y qué hace? Pues se olvida del mapa y va de cabeza por el conejo, ¿no? Directamente. Pero, ¿qué pasa si ese chico tiene altas capacidades? Empieza a buscarlo y te lo encuentras de cabeza a la madriguera, intentando ver qué pasa por ahí dentro, cómo vive el conejo, ¿no? Me hizo mucha gracia yo que ver estas cosas de los algoritmos, ¿no? Que todo lo que me aparecía era justamente altas capacidades. Bueno, anécdota aparte, tenemos una serie de preguntas, ¿vale? Así que si os parece, le doy el turno a Gracia, que vamos a comenzar con ella. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí y gracias sobre todo a Hanna, que ha sido un placer escucharla y estoy segura de que ahora va a seguir siendo muy enriquecedor todo lo que nos cuente. Como sabéis, os pedimos que nos mandarais las preguntas previamente para hacer más ágil este debate, este diálogo con ella y para que diera tiempo a que pudiera contestar cuantas más preguntas mejor. Si vemos que antes de la hora prevista de cierre, que como sabéis son las 7, nos queda tiempo, pues entonces daremos la oportunidad de que hagáis preguntas ahora aquí en directo, pero como no sabemos si eso va a ocurrir, preferíamos filtrar las preguntas en el sentido de que no se repitieran, porque a veces la familia habéis preguntado cosas muy parecidas, que hubiera un orden en esas preguntas, en fin, hemos hecho como un trabajito ahí de composición para hacer más eficaz el tiempo que tenemos a Hanna con nosotros y nosotras. La primera pregunta, entonces, Hanna, ¿es tan importante diagnosticar? Si es así y no lo hemos hecho antes, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el proceso? Mira, que diagnosticar no puede ser cuestionado, eso es una realidad, porque nosotros no podemos mandar a nuestros hijos al mundo sin tener toda la información posible de sus diferencias. A mí me parece eso una canallada. Entonces, o sea, si detesto lo de tiene alta capacidad pero no lo parece, imaginad lo que puedo detestar, lo de es que yo no quiero ponerle etiquetas.
Pues claro que no es una etiqueta, es información. ¿Desde cuándo la información se llamó etiqueta? Claro, tú le tendrás que decir que no es el mismo que los demás y que no piensa, ni siente, ni procesa la información de la misma manera, porque su cerebro tiene hasta una bioquímica distinta, es decir, no lo has elegido, porque es que si no luego va a venir a mí dentro de unos años me va a decir, vengo a que me quites esto, como me dijo una. Digo, ¿cómo te lo quito? ¿Qué información tendría esa pobre de lo que es? Pero es que si no también vienes como adulto diciendo, yo llevo toda la vida sin sentirme como los demás. Y eso es aterrador. Os pongo un ejemplo. Imaginad en un charco de patos que están todos los patos y un ornitorrinco. Y va tan pichi. Él nada, sus patitas, como la de los patos, parecidas. No es exactamente igual, pero no se ha planteado qué le pasa. Tiene su piquito, ¿no? Estupendo, y está tan contento. Y de repente todos los patos vuelan. Y él se queda en el charco. No creo que se quede en el charco de la misma manera si sabe que es que él es de otra especie y no pasa nada y está fenomenal, que si él piensa que es un pato que sencillamente no sabe o no puede volar. Así que, por favor, ante las sospechas, actuar con coherencia, porque tampoco creo que nadie pensara que si tiene un hijo con dislexia no le va a informar de que tiene una dificultad específica que le impide hacer el dictado, igual que a los demás. Entonces, si esto tiene una legislación que lo protege, digo yo que será por algo. ¿O conocéis una legislación que proteja solo para ayudar? Pues no, es porque lo necesitan. Porque si no, no pueden garantizar que este grupo de riesgo educativo salga adelante y que no derive en lo que deriva la no atención, que pueden ser en problemas sanitarios. Hanna, has comentado antes que hemos hablado del TDAH, pero hay muchos chavales que están diagnosticados de TDAH y luego resulta que tienen altas capacidades. ¿Cómo podemos estar totalmente seguros de que está bien diagnosticado? Hay mucha sintomatología que es compartida por el TDAH con la alta capacidad. Y es que el la alta capacidad frecuentemente tiene comportamiento inatento o comportamiento hiperactivo, pero no un déficit de atención como diagnóstico ni una hiperactividad. El comportamiento inatento viene por su dificultad de atender a algo que está fuera de su centro motivacional, pero eso es una característica inherente a él. Entonces, el sobreesfuerzo en el que tiene que posicionarse, pues lo puede mantener durante un tiempo, luego no. Encima, yo tengo aquí mi pensamiento divergente, que es como tener Narnia, pues o tú, contesto, me das algo muy enriquecido y yo me lo paso muy bien o me voy a ir para Narnia. Si es que eso es así. Con lo cual, su comportamiento al final es el mismo. El niño no se ha enterado de nada. Pasa también, o sea, cuántas veces le mandamos a recoger el jersey 3 veces y entra 3 veces y sale sin el jersey las 3. Y dice, ¿pero qué has hecho por el camino? Dice, no, es que me he encontrado con no sé quién. Es que O viene así y dice, ¿qué me habías dicho? Bueno, pues es que esa inatención es porque fuera de su centro de interés está con menos recursos casi que los demás. Y luego algunos tienen lo que se llama sobreexcitabilidad psicomotriz, que es que la misma intensidad que tienen de ideas a veces se traduce en movimiento físico, en la necesidad de hacer más de una cosa a la vez, y al final el resultado sí que es parecido. ¿Cómo se puede delimitar a uno de otro? Pues el evaluador tiene que tener mucho conocimiento de ambos, porque también existe la doble excepcionalidad, que es alta capacidad y TDA. Esto solo depende de la pericia del evaluador. Y bueno, pues no todos saben. Eso es un riesgo que se corre cuando en los centros de evaluación no se es a veces lo suficientemente honestos como para decir no sé lo suficiente de ambas cosas y este diagnóstico diferencial no lo puedo emitir. Vale, pues también tenemos preguntas de nuestro equipo docente y de orientación y ahora va a hacer una pregunta Cintia. Hola, Hanna. Mira, queremos saber qué impacto tiene para el alumnado de altas capacidades el sentirse invisible o poco atendido dentro del aula y también qué herramientas, bueno, qué alertas, ¿no? Qué señales de alerta para los profes que se den cuenta lo más rápido posible de que esto puede estar pasando. Tú fíjate, o sea, yo creo que
Para cualquier persona no ser visto es duro, porque, y más si creces, ¿no? sin sentirte visto. En infantil, en primaria, es muy significativo los niños que no han sido detectados, pero ellos sí se sienten distintos. Y hay mucho sufrimiento detrás, porque si mis padres o mis profesores están esperando de mí esto y yo no lo sé dar, pues una de dos, o yo no estoy a la altura, lo cual es duro, o no me conocen lo suficiente y tampoco muy reconfortante. Al final, yo me quedo un poco con la frase que me dijo una niña que tengo, Vega, me dijo, dice, cuando yo le expliqué que ella era distinta y que no pasaba nada, me dijo, ¿tú ya me has visto? Y le dije yo, sí. Dice, pues díselo a mi madre que está ahí fuera y se lo explicas. Y entonces, pues la madre entró y se lo expliqué. Y Vega se sintió fenomenal. Y toda esa, como la estaban tratando de disruptiva, toda esa ira que tenía, empezó a solucionarse después de llevar 2 años en terapia psicológica. Al final, patologizamos cosas que se resuelven con información. Una alta capacidad es mínimo 4 años cognitivos más. Luego yo, la capacidad que tiene Vega de 5 años, ella realmente, o sea, ella tiene una edad cronológica de 5, una capacidad cognitiva de unos 9, 10. Esa chica lo que necesitaba era una explicación y que alguien le dijera que tenía razón, porque ella ya se había dado cuenta de que no era como ellos. Y la prueba de que todos crecen sintiéndose distintos es que luego cuando vienes de adulto siempre te cuentan lo mismo. Yo nunca me sentí como los demás. Tú fíjate lo consolador que es decirle cuanto antes, sin esperar, que no te sientes como los demás porque no lo eres y no pasa nada. Eres ornitorrinco, no pato. Vale, pues ahora va a hacer una pregunta Cristina. Buenas. A nosotros nos preocupa mucho la etapa evolutiva en la que está el alumnado en secundaria, todos esos cambios y todo lo que conlleva. Y muchas veces, pues claro, la relación con la familia cambia también un poquito. Entonces, si nos puedes dar alguna clave de cómo la familia puede acompañar al alumnado con sus características, su causística, y cómo mejorar la coordinación de familia-centro en estos casos. Aquí la familia tiene un papel muy revelador, ¿no? Porque dependiendo de la situación en la que esté su hijo, la convivencia se llega a deteriorar mucho, porque es un momento en el que ya las notas empezamos a darle más valor del que realmente tienen, por cierto, y entonces empiezan a sentirse ellos angustiados y los padres empiezan a decir, pues si mi hijo está listo, ¿por qué no saca buenas notas? O sea, el punto cero con el que hemos comenzado la charla, que era el de por favor no busquéis lo que no son, de repente los padres empiezan a demandarlo. Eso les genera una situación de estrés que llegan a colapsar y no pueden con ella. Hay que comprender que no siempre pueden aprender lo que el sistema educativo les está demandando. Tenemos un sistema educativo que exige lo mismo a todos, en el mismo tiempo, con el mismo nivel de profundidad, y encima les pedimos que les agrade. Bueno, porque todo no se puede tener. Yo vendré aquí, pero estoy haciendo lo que puedo. Ese lo que puedo no somos conscientes de lo que les supone. Luego está la palabra que más detesto también, que se utilice mal, ¿no? Que es la de no se esfuerza. Bueno, pues eso según calibremos, define esfuerzo. Porque si esfuerzo es desde que abro los ojos hasta que me acuesto, estar en formato adaptación, pues yo creo que me adapto, o sea que me estoy esforzando bastante. Otra cosa es que tú ese esfuerzo lo estés reduciendo al campo cognitivo de que yo aprenda algo que encima me están enseñando de la manera más aburrida del planeta. Porque si me lo enseñan de 3 modos que no es accesible para mí, que es el aprendizaje mecánico, el repetitivo y el de copia, esas 3 cosas matan a la alta capacidad, pues comprenderás que bastante hago con ir al colegio y no negarme a moverme de la cama. Con lo cual la familia es su momento de poner a prueba toda la comprensión y la empatía. Comprensión y empatía que no pueden tener si no tienen una formación en alta capacidad en la neurodivergencia de su hijo. Es lo que decía antes. Esa frase que yo animo a que os repitáis como un mantra, no lo ha elegido. Voy a ponerles un ejemplo que es mío. Mi hijo Juan Carlos, que está estudiando filosofía, políticas y económicas,
estaba desesperadito con la tabla periódica. Ya no sabíamos qué hacer, ni él, ni sus hermanos, ni yo, ni nadie. Y ya un día me desesperó, cogí un bolígrafo Bic, cogí un alfiler y le puse toda la tabla periódica en el Bic. Y le dije, tu parte es que no te pillen. Porque si te pillan, lo niego todo. Entonces, ¿tú crees que yo puedo enseñarle al cole que mi hijo ni va a ser químico, ni nada que se le acerque? Pero que a este paso no va a ser nada, porque va a dejar los estudios. ¿Yo tengo el tiempo? ¿Mi hijo tiene el tiempo? No. Pues nunca hay que elegir, o deberíamos de elegir entre cole e hijo. Pero si hay que elegir, se elige hijo. Siempre. Y no le pillaron. Pero yo tuve miedo. Claro. Pero bueno, os pongo otro ejemplo. Si es que todo... Yo recuerdo, para daros ejemplos distintos a los que tengáis distintos contextos, pero esta parte del cálculo, no, a mi hijo le gustaba el cálculo mental, pues es que le ponían un chorizo así de cálculo mental y entonces lo tenía que copiar en su cuaderno. Y entonces eso, como estaba enfadado todo el día, porque hay momentos de una irritabilidad insostenible, pues entonces yo se lo hacía yo. Y pasó un día por detrás y dice, ¿eso es legal? Estábamos en tercero de primaria. Y digo, hombre, claro, pues ¿cómo no va a ser legal? Y se queda así y dice, pues ¿por qué imitas mis números? Pues por si nos pillan. Bueno, y le puedo yo explicar a la profesora por vez 14 que eso que está haciendo mi hijo no es que no le esté sirviendo, es que le está poniendo de un humor que ni hacemos eso, ni el dictado, ni leer los 15 minutos que me habían mandado, ni nada, oiga, solo estamos discutiendo. Entonces, salvo que eso vaya a mejorar la vida de mi hijo, quítelo de la vida. Y si tienen los mismos deberes, el de la dislexia, el del TDA, el alta capacidad y el normotípico, perdonadme, pero alguno está mal. Si yo tengo la cualidad de mi hijo, que es que aprende más rápido y encima no se le olvida, pues disculpe, pero igual esto me lo pueden perdonar. Así que los padres, por favor, comprended, contextualizad y dar la importancia a lo que tiene. Y no penséis que eso es no trabajar el esfuerzo en vuestro hijo ni la responsabilidad. Es que no se trabajan así. Es que si yo te quiero entrenar la responsabilidad diciéndote que limpies esta mesa y esta mesa está limpia, no te estoy enseñando responsabilidad, te estoy enseñando sumisión, obediencia. Si tú quieres enseñarme responsabilidad, ponme un reto que dependa de mí. Y ahí sí. Entonces, yo también quiero que mis hijos sean responsables y todas esas cosas, pero así no se aprende. Pues, Hanna, viene muy a pelo una de las preguntas que nos ha hecho una familia, diciendo cómo acompañar al hijo cuando éste llega a casa quejándose de que se ha aburrido en la clase, ¿no? Y dice también que el cerebro se le estaba pudriendo, ¿sí? Literal es la pregunta, entonces por eso lo mantengo. ¿Cómo acompañar en esos momentos en los que hay esa queja o esa actitud, ese reclamo de que las clases, pues, desde su punto de vista son más esperar y escuchar que hacer? Pues aquí el chico también tiene que entendernos, ¿no? O sea, nosotros como docentes o como padres hay un sistema que tampoco nos podemos saltar del todo. Sí podemos hacer trampitas, pero saltarnos del todo no. Entonces, hay contenidos curriculares que efectivamente no le van a agradar ni un pelo. Bueno, pues esos contenidos nosotros tendremos que entender que los pase como pueda. Y no pedirle el mismo nivel de rendimiento que cuando está en su zona de confort. Y cuando está en su zona de confort le tendremos que decir, ven un momento, esto lo bordas, ¿eh? Y ahí sí. Entonces, él tiene que entender, como todos, que hay cosas que agradan y cosas que no. Que su cerebro, cuando algo está fuera de su centro motivacional, le cuesta mucho. Y yo desde ahí te comprendo. ¿Pero qué quiere decir? Pues que tienes que hacer mucho esfuerzo en sacarlo adelante. ¿De qué manera te ayudo? Y ahí es donde cambia el enfoque. No te censuro o te exijo, sino cómo te ayudo a que te tragues esto de la manera que puedas. Y de repente mejora nuestra relación, porque nuestro hijo ha pasado de vernos así a vernos así.
Entonces, es acompañar, no confrontar ni exigir. Ese cómo te ayudo no es que yo se lo haga, es que a lo mejor te ayudo comprendiendo que solo lo puedes estudiar cada 20 minutos y hora y media de descanso. Bueno, pues es que estás en un sobreesfuerzo grandísimo, no pasa nada, pero yo voy a respetarte eso, pero tú esos 20 minutos vas a ser responsable. Claro, esa es la parte que nosotros tenemos que incorporar educativa. Claro, es que la responsabilidad también se enseña y la constancia también se enseña, pero se da tiempo para aprender, no se pide. Nosotros les hemos pedido a nuestros hijos que sean constantes, responsables, que estén implicados, pero nadie les hemos enseñado el cómo. Mirad qué cosa más chula. Vino una vez un niño y me dijo: Hanna, mi señor quiere que esto lo haga con atención. Y yo no sé quién es atención. Tenía 3 años y estaba hasta los pelos de oír a la profe que todo lo hiciera con atención. Y digo, mira, yo no encuentro atención en esta sala, en ninguna parte. Y ella venía desesperada y a mí me hizo mucha luz porque dije, pues es que es verdad. A esta chica le estamos pidiendo que haga algo que no tiene ni idea. Luego, no es que sea desobediente, no es que sea nada, es que no le hemos dicho que esa atención que le están pidiendo significa, pues mira, lo que te quiere decir tu profe, primero que te estés quieta, segundo que no hables con el de al lado, tercero que lo hagas nada más te lo pidan y cuarto que lo intentes hacer lo mejor que puedas. Ah, claro, esto no tiene nada que ver con atención, que ya le ponía falda. ¿Entendemos? Entonces, esas cosas que le exigimos a los hijos, hay que enseñarles cómo se logran y darles el tiempo de logro. Y cuando no les ha salido, hacer un proceso metacognitivo y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde ha estado el fallo? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo lo tenemos que solucionar para que no vuelva a pasar? Pues ala, tira. No puede ser todo con consecuencias dramáticas, porque si no, eso tampoco hay aprendizaje. En un aprendizaje ahí tiene que haber ensayo-error sin que esto me penalices demasiado, porque es que estoy aprendiendo. Y muchas veces se nos olvida esa parte, que tienen que adquirir gradualmente, poco a poco. No me acuesto irresponsable y me levanto ya responsable, porque la tarea lo requiere. Pues no me sale. A mí me gustaría preguntarte, todos los centros hoy día son muy diversos, hay mucha diversidad y muchas diferencias individuales, no solo estamos hablando de necesidades educativas. Entonces, dentro de esa diversidad que hay hoy día dentro de un aula, ¿cómo se puede atender? ¿Qué metodologías funcionan mejor para poder cubrir las necesidades de todo el alumnado? Ahora mismo atender las necesidades es algo entre comillas sencillo si se tiene adquirido un saber hacer, porque si algo hay son recursos. Las tecnologías han puesto a nuestro alcance todo el conocimiento, solo tenemos que dar el uso adecuado y adquirir el conocimiento que nos permita esa gestión. Por eso yo no lo puedo achacar a la metodología. No puedo atender a la diversidad si no conozco lo que atiendo y luego ya veré qué herramienta uso para atenderla. Entonces las metodologías vienen después de la formación. Si los docentes, los equipos de orientación no saben mucho de NEAES, si no saben hacer buenas adaptaciones curriculares, no sabrán estructurar las jornadas para atender a la diversidad. Entonces, una vez yo selecciono la unidad didáctica que tengo que dar y veo las necesidades de mi aula, elijo la metodología que necesita eso que voy a enseñar. Y por lo general conviven muchas, ya no me pueden decir, no, es que en este cole se trabaja en cooperativo. Bueno, pues depende. Para unos aprendizajes el cooperativo es muy bueno, para otros yo voy muy en contra. No, pero es que en este es una metodología de Flip Classroom. Bueno, pues depende. Para uno, ¿entiendes? Entonces, el primer punto es ver qué necesito y luego elegir la herramienta. Pero la herramienta es el último. Como en un taller de mecánica, primero hago el balance y luego miro qué necesito.
Y a esto se le suma la adolescencia. Porque, bueno, todos sabemos que pues, nuestra hija, nuestro hijo, pues a veces tienen emociones muy intensas, pero cuando además esto se cruza con una alta capacidad, pues puede ocurrir que esto se intensifique más o haya cierta hipersensibilidad. ¿Cómo podemos hacer para no caer en la sobreprotección, justificándolo todo por esa neurodivergencia? Esto es muy arriesgado, es muy buena pregunta. Los altas capacidades no tienen que ser maleducados. Y esto es una pelea, o sea, ni la adolescencia tiene que ser maleducada. La educación va por un lado y la formación de la persona va por otro. Y uno no abandona la educación para justificarlo desde otra perspectiva. Sí que es cierto que hay veces que las personas con alta capacidad se encuentran en procesos terapéuticos y eso hay que comprenderlo, pero desde una persona en un proceso de ansiedad o en un proceso, pues en un TCA, que a veces se desarrollan trastornos de la alimentación, o en sitios así, pues claro que tendré que tener una tolerancia u otra. Pero la educación es la educación. Y ahí yo os animo a que sepáis diferenciar y marcaros vuestra raya personal de qué estáis dispuestos a tolerar y qué no. Es cierto que la adolescencia es una etapa muy complicada porque es que incluso a nivel cerebral hay una reorganización, una reconfiguración. En la alta capacidad, la segunda neurogénesis que ocurre en la adolescencia, que es una neurogénesis, es una formación neuronal a lo bestia. Ocurre una en el seno materno, así a lo bestia. No digo que no ocurran, que no se estén generando neuronas de manera habitual, pero así fuerte. Y la otra es en la adolescencia. En el caso de la alta capacidad se anticipa. Es en torno a los 12 años, 11. O sea que hasta biológicamente ocurren unos cambios antes. Si encima por las diferencias sincrónicas la persona presenta una asincronía, una disincronía de cognición y emoción, pues fijaros el lío que tiene ella por dentro. Al final tengo 14 años o 15 años cronológicos, los 4 años más cognitivos que me posicionan en una capacidad de razonar, de inducir, de deducir, de comparar información de 19. Y emocionalmente, pues navego como puedo. Porque tiene un carajal. Entonces, hay que tener una comprensión ahí de saber que esa persona está batallando entre unas circunstancias muy complejas, más que las de los demás. Si encima socialmente no han tenido buenas experiencias, porque a lo mejor no se han sentido identificados y no han tenido este factor suerte del que hablábamos al principio, con el contexto o con los amigos de clase, pues a lo mejor ya tiene una trayectoria suficiente de haberse sentido aislado, de haberse sentido herido o no comprendido, con lo cual emocionalmente no viene de gratis. No afronta la adolescencia como otros. La adolescencia es la edad del grupo por excelencia y frecuentemente hay altas capacidades que no tienen grupo social porque son muy particulares. Porque claro, encontrar un grupo que le guste, pues a lo mejor a un niño con mucho conocimiento formal y que da la tabarra todo el rato con las piedras, a mí es que me aburren muchísimo, y cuando los tengo con los minerales entusiasmados o con el... Pues es difícil encontrar iguales. Porque sus centros de interés a veces son marcadísimos. Pues claro, eso, confrontarlo con la adolescencia es muy complejo. Necesitan mucha comprensión, mucha paciencia, mucho acompañar y buscar opciones. Buscar donde sea iguales, buscar donde sea que el grupo de interés pueda sujetarles. En cuanto a, pues si te gustan los animales, pues no lo sé, nos vamos al campo a buscar piedras y nos compramos una colección de libritos y te aburres como padre, pero lo haces. Porque si no, estás solo. Y siempre le prometes que un día se va a sentir mejor, porque un día sus iguales van a madurar y ya los ritmos de madurez no van a ser tan diferentes. Y las situaciones, seguirá habiendo muchísima injusticia, pero él ya tendrá oportunidad de paliar algunas y eso le va a hacer sentirse bien. Ahora mismo se siente solo percibiendo las injusticias, pero sin sentir que puede intervenir. Y pondrá más contexto y espacio entre su emoción y el impacto de las cosas. Pero a día de hoy todavía no le sale. Y esa palabra de todavía es muy consoladora para la alta capacidad. Usarla mucho. Aún no te sale, pero no pasa nada porque confía en mí que te va a salir. Luego todo va a ser distinto. Y cruzar los dedos, como cualquier padre de adolescente, de que encuentre un grupo
que no intervenga de manera negativa. Bueno, pues es que son adolescentes y eso nos lo comemos igual. Solo sabiendo que encima su intensidad emocional, o sea, un desamor, una traición, toma dimensiones de la estratosfera. Y lo primero es siempre reconocerle la emoción y decir, entiendo que esto te está sobrepasando, pero después de reconocer la emoción, ayudar a nivelarla y a ponérsela en su sitio, porque si no ese chico está vendido. Entonces sois sus ojos para equilibrar. Y quedaros también con esto, porque yo lo trabajo mucho con las familias, ¿no? Todo el rato hay que equilibrar. Si tiene un exceso de emoción, pues vosotros ¿qué tenéis que hacer? Rebajarla, porque si la acompañáis está muerto, entonces se va a ahogar. Si tiene un exceso de intensidad o incluso de alegría, pues vosotros moduladla, no chafándosela, pero sí diciendo, tampoco acrecentándola, porque lo importante es el equilibrio. Un exceso de razón, porque tenéis un chico que sea muy normativo, pues entonces tendréis que meter espontaneidad, tenéis que meter creatividad, tendréis que ese concepto de equilibrio. Y al principio no tenéis que pedírselo, no le tenéis que decir, hombre, pues busca. No, hay que acompañar y enseñar. Dentro de esta misma idea de lo emocional, una familia preguntaba cómo gestionar las peleas con los hermanos menores. Esto como puedas. Es general para cualquiera, ¿no? Para cualquier familia, aunque no sea de alta capacidad, pero... Suerte. No, si tiene algún consejo para ese tipo de situaciones. Pues mira, hay cosas que vosotros tenéis que volver a la esencia. ¿Qué tiene vuestro hijo de punto así fuerte? El sentido de la justicia, ¿no? Pues a meter el dedito. Y entonces, ¿qué le decís? Pues tú no eres muy justo, ¿ves? Pero ya estoy reconociéndote algo que es bueno. Cuando a alguien le reconoces o conocimiento o algo que es bueno, nunca te dice que no. Entonces tú le dices a tu hijo, ven aquí, tú eres muy justo y además eres muy perceptivo. Te estás dando cuenta de que en este momento no lo estás haciendo bien. Y yo no entiendo por qué estás haciendo eso. Depende de cómo sea el perfil del chico, ya pues tendréis que hacer unas cosas u otras, ¿no? Pero yo hay algunos que les digo, y de aquí no te mueves hasta que no me lo expliques. Y te dicen, no lo sé explicar, bueno, pues tendrás que, tú te explicas muy bien. Que para darme la turra lo haces que lo bordas. Y entonces te esperas hasta que tu hijo te dé una explicación y le confrontas con una situación en la que no está siendo justo y eso le va a hacer sentir súper incómodo. Pero es lo que le va a hacer reflexionar, parar y reconducir y disculparse. Cuando vuelva a ocurrir la situación, entonces le dices, te voy a avisar para que tú no te sientas mal. Esto funciona muy bien. Es decir, lo que te estoy es protegiendo de que te sientas peor. No es por tu hermano, por lo que lo estoy haciendo, es por ti. Porque luego tú, que eres un buen tipo, no te sientes bien de darte cuenta de que no has sido justo o de que no lo has gestionado o de que te has dejado llevar. Entonces, siempre desde la parte positiva, desde la parte donde ellos son potentes, reconocérselo. También funciona bien el decir, jolines, con lo ocurrente que tú eres, ¿ves? El efecto Pigmalión. Yo ya te estoy atribuyendo que eres ocurrente. ¿Tú qué vas a hacer? Decir, bueno, pues esto mola, entonces lo voy a coger como recurso. Entonces tú le dices, con lo ocurrente que tú eres, no sé por qué le tienes que llamar siempre idiota. Por lo menos dile otra cosa, donde sea ingenioso. Yo solucioné una cosa en mi casa muy interesante, que eran mis peleas con mi hijo, o sea, las empecé a gestionar diciendo que si me hacían reír, por lo menos les perdonaba. Yo con 4 hijos que tenía, pues imagínate lo que era mi casa. Tuve 4 hijos en 3 años, o sea que todo era muy intensito. Y todos son chicos, o sea que había mucho que hacer. Porque los chicos escuchan menos. Y entonces yo recuerdo que para no estar diciendo todo el rato, recoge, 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 porque encima cada uno tenemos nuestras taras y la mía, la del recogidito, me agrada mucho. Claro, tienes que ser flexible también tú, como adulto. Pues entonces empecé a decir, esto tiene patas, y así yo iba con mis hijos. Y hubo un día con este mayor que le dije, esto tiene patas, era el desayuno, y me gritó, no, pero si te esperas, le salen. Como me hizo reír mucho, le recogí el desayuno. Claro, hay que estar a la altura. Cuando hayan hecho algo correcto,
hay que premiarlo y que ellos vean que sí que hay otras maneras. Porque a veces se enconan en una única manera, que es la confrontación. Si tú les das una salida, si les das una puerta de atrás, ellos, que no son tontos, la cogen. Y entonces empezamos a relacionarnos desde eso, desde un entorno más ocurrente, utilizando su ironía tan chula, su sarcasmo tan casi mágico cuando lo saben usar, porque es para mí extraordinario. Otra pregunta dentro de este marco de la gestión emocional y en este caso del miedo, ¿no? Y del miedo muchas veces enfocado sobre una cuestión específica que les preocupa mucho. Una madre nos decía, ¿qué consejos tiene Hanna para la familia para apoyar o guiar a un chico de 13 años que tiene mucho miedo por los efectos que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad? Luego está el miedo al fin del mundo, el miedo a la extinción de la raza. Eso es. Claro, si estamos hablando de que tienen esa intensidad, pues está claro que gestionar esa profundidad emocional y encima con el pensamiento arborescente que tienen tan amplio, ¿no?, de relacionar tanta información, pues al final están gestionando emociones con una intensidad y conocimiento de una edad aquí, pero con una parte de experiencia personal, contextual aquí. Y entonces no les sale. Y su sistema colapsa. Colapsa de dolor, colapsa de angustia, de incertidumbre. Y casi siempre además colapsan cuando se acuestan, que es cuando se quedan a solas, ¿no? Y se apaga la luz y eres tú con tu cabeza loca, que no se calla ni para atrás. Como encima eso no les deja dormir bien, pues entonces al día siguiente están más irritables, vuelven a no dormir y entonces la bola, que se incrementa por el malestar físico y donde se añade la ansiedad, pues ya toma dimensiones de la estratosfera. Lo primero que hay que saber, tanto nosotros como decírselo a ellos, es que no se preocupen, que eso que les pasa es normal y que es algo muy característico de las personas que tienen alta capacidad. Además, el planteamiento de la justicia universal y trascendental les surgen de manera muy temprana. Y entonces ellos incorporan la responsabilidad de la solución o de mirar en esta dirección sin tener ningún recurso ni personal ni de impacto en nada más que en sí mismos. Yo pondría como norma que una alta capacidad tiene que estar protegidísimo de la información de los telediarios, de las guerras, de todo, porque no la pueden gestionar. Pueden conocerla, pero no gestionarla. Y entonces les exponemos a un riesgo que no saben manejar. Nosotros les dimos, cuando tenían 3 años, unos cuchillos que cortaran. No. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Pues porque les damos una información y unas herramientas que no pueden manejar. La información es más arriesgada que el cuchillo, del que le protegimos fenomenal. Eso lo hemos bordado. Tienen acceso a toda la información y no tienen ni idea de qué hacer con ella. Pero sí la integran en la manera que pueden. Pues es que no podemos. O sea, lo que no podemos es proteger de las consecuencias de algo que hemos cocinado nosotros en muchas ocasiones. Luego, lo primero es no cocinemos, que así no nos tenemos que comer este platito de mierda, con perdón. Pero que levante la mano aquí el que su hijo no tiene móvil, el que su hijo no tiene acceso a redes. Pues muy bien y muchas felicidades. No sé la edad que tienen vuestros hijos, pero antes de los 12 años no pueden tenerlo. Pero claro, pero ahora nos metemos en otro lío que muchos padres estarán diciendo ya, ¿y cómo socializan? Pues con nuestros móviles. Y si no les parece bien, pues que no socialicen. A ver, entendedme. Es cierto que somos la primera generación que tiene que educar algo
que ni siquiera conocemos, porque va más rápido que nosotros mismos. O sea, yo no tengo redes sociales, ya no sé si presumir porque no me agradan o porque me he sentido tan inútil cuando me he acercado a ellas, que nunca... No. El caso es que he tenido que proteger a mis hijos de algo que no tenía. Y entonces las tuve que estudiar. Pero estudiar como el que estudia física. Y me hacían sentir fatal. Y me asustaba. No sé educar así. Y soy educadora. Pero es que no hay literatura que me ayude a educar así. No hay estudios, no hay nada. Entonces, el otro día venía una madre y me decía que es que la suegra se metía con ella por eso. Y yo le dije, pues no deje que tu suegra se meta con ella, porque es que tu suegra no lo ha tenido que afrontar. Entonces somos una generación que estamos haciendo lo que podemos y como sabemos. Porque claro, también hay muchos niños que vuelven solos de casa y un móvil les da seguridad. Claro, es que yo lo entiendo. Pero la información no puede estar a su alcance. Y eso es una realidad. Entonces, tendremos que encontrar el equilibrio en cada casa entre lo que dejamos que vean, entre cómo capar los dispositivos para que no estén a su alcance y el acceso que queramos conceder. Eso por un lado. Tienen exceso de información. Esa información ellos la captan de una manera X, pero la integran de una manera Y. Porque la integran con toda la otra información previa, con la intuición que ellos tienen de algo que hayan visto en una peli, con otra cosa que le han contado en el patio. Pues claro, se hacen unas pelis. Entonces, el primer punto es dar una información. La información siempre tiene que ser veraz, proporcionada por vosotros, pero en los límites que ellos puedan asumir. Entonces, en este caso de la IA, pues efectivamente esto va a ser difícil. Ahora, el mundo está lleno de genios que están estudiando en este momento cómo gestionar eso. Es mentira. ¿Y qué? Lo primero que hay que darles es seguridad y confort. Eso hay que priorizarlo siempre. Da igual la milonga que tengáis que contar. Luego ya las desmontarán. Y no pasa nada porque habrán entendido que esa información que disteis fue para cuidar y proteger. Entonces, tendremos que decir que hay un estudio, no sé en dónde, que ya están encontrando cómo paliar la IA. Y cuando va creciendo, el que no es tonto se va dando cuenta de que nos la ha colado. Y entonces le tendremos que decir, pues quizás es que es la responsabilidad de tu generación. ¿Qué vas a hacer tú para hacer que esto no pase? ¿Cómo vas a colaborar en esto? Pero hay un punto que es común en todas las altas capacidades, que es esas depresiones existenciales que cogen en edades muy precoces, de a dónde vamos, de dónde venimos, de esto no vale para nada, esto se va a destruir. Esos periodos son muy duros, son muy intensos, pasan porque pasan. Y tú tienes que generarle el confort y decirle, no te preocupes, estoy a tu lado, esto va a pasar, esto nos pasa a todos. Una cosa que también es muy útil es decir que a vosotros también os ha pasado. También otro hijo me dijo, pero ¿tú cuántas vidas has tenido? Porque me habían pasado tantas cosas y en la misma edad que ya dijo, esto no es compatible. Pero es verdad que cuando los hijos ven que nosotros hemos pasado por lo mismo, como ven que no estamos tan mal y que hemos salido adelante, pues acaban diciendo, bueno, pues será que se puede. ¿No? Entonces vosotros decir, mira, a mí también me pasaba, yo también me sentía solo en el patio, o yo tampoco sabía cómo responder cuando me habían dejado así, o no importa, adjudicároslo todo. Y luego ya pues os irán desmontando el mito, que de eso tienen toda una vida. Pero de verdad, siempre priorizar que se sientan seguros y comprendidos, ambas cosas. No minimicéis nada de lo que sientan, pero no le deis peso tampoco, porque entonces no pueden. Entonces, entiendo toda la angustia que te genera. Yo también la sentía así. No te preocupes porque luego te vas a ir sintiendo mejor, porque tu cabeza lo va colocando, porque tu experiencia te va haciendo ver que, y desde ahí ya hilvanáis discursos que sean de alivio, que sean de aligerar peso. ¿Vale? Bueno,
hablamos de autoexigencia, porque antes lo has comentado, pero es cierto que nosotros lo vemos a diario, no solamente ese nivel de autoexigencia, sino de un perfeccionismo que muchas veces llega a bloquear al chico o a la chica, ¿no? Me gustaría que nos diera alguna estrategia para poder ayudar en este aspecto y también ante la ansiedad, pregunta a una familia, antes y durante los exámenes. Luego sale un toro por ahí, ¿no? Mira, yo en mi práctica profesional, que atiendo pues a unos 40 chicos a la semana, puedo estar viendo. Para mí, mi monstruo más grande como profesional es el perfeccionismo. Yo solo atiendo a personas con altas capacidades, ¿eh? Quizás mi monstruo personal también, ¿eh? Con esto estoy diciendo que comprendo la pregunta y que no la minimizo, y que es uno de mis objetivos de poder encontrar claves o patrones y no he dado con ellos que no sean genéricos o que no sean, que a mí me parezca que es más una chuche que un patrón eficaz. Porque cada chico, si yo puedo aportaros esta parte de visión, ¿eh? Pero cada chico ha llegado a ese perfeccionismo por caminos distintos y en campos distintos. Entonces no es lo mismo uno que es perfeccionista en la parte plástica que uno que es perfeccionista en la parte a lo mejor física o en la parte de resultados académicos, ¿vale? No tienen nada que ver unos con otros. O sí, ¿no? Esa necesidad que parece que si no pueden ser felices de que todo esté bien. Es importante a la hora de abordarlo saber si ha venido de una exigencia del entorno que ellos hayan construido e incorporado como propias o si es algo que ellos mismos tienen. Si es algo que ellos mismos tienen, es bastante difícil de quitar porque les genera tanto placer el resultado que renunciar a ese momentazo en el que tú lo has hecho y dices, joder, esto lo he bordado. Es costosísimo. Y porque piensan que no llegar a ese resultado es como conformarse con algo mediocre. Entonces, hay que cambiarles el modo de enfocarlo, el lado desde el que lo están viendo. No es mediocridad. A lo mejor estás priorizando el tiempo. Y es más mediocre no darse cuenta de que desperdiciar media hora más en hacer esto no va a llevar a ningún resultado mejor, pero has perdido media hora que podías haber usado pues, o en descansar o en reírte con un amigo. Entonces hay que irles compensando la balanza, ¿no? Vale, tú puedes tener este resultado así, pero ¿es a qué precio? Si el precio es asumible, pues a lo mejor compensa, y si no, no. Un consejo muy importante es que siempre que abordéis cosas que sean emocionales, les saquéis de ahí. El alta capacidad es muy torpe en el terreno emocional porque es tan intenso que está todo colapsado, todo repleto. Es muy difícil de moverte cuando algo está lleno. Y es que la emoción está llena de miles, además, y con 1000 matices. Entonces, ponedles en el campo de la razón. En el campo de la razón son muy eficaces. Es su terreno, es lo que conocen y dominan. Ahí son seguros. Entonces, objetivamente, esto que quieres o que te está haciendo sentir así, merece la pena que, por ejemplo, utilices más recursos de tiempo, más recursos económicos o más renta, como ellos dicen, renta o no renta. Entonces, desde el campo de la razón podéis encontrar espacios donde colaros. Aún así, él se va a revolver o ella. Si encima es mujer, el perfeccionismo suele estar como mucho más agudizado. Iba a decir son insoportables, pero lo digo con cariño. Son insoportables desde la parte terapéutica porque incides e incides y se revuelven y te dicen que no, Hanna, y tú que sí. Pero claro, ¿quién está hablando? ¿Hanna la terapeuta o Hanna la mujer de 54 años? Pues probablemente la de los 54 años, que la vida ya me ha enseñado un montón de cosas que yo no puedo anticiparle a ese adolescente que necesita en ese momento como necesitaba yo, que eso esté perfecto.
Y en ese punto es una pena, porque no importa quién le diga que vale. Es su autocrítica. Y encima se ofende, porque piensa que la estás consolando y no quiere consuelo. Así que no les consoléis, porque por ahí solo se va a enfadar más. Entonces le puedes decir, vale, esto podría estar mejor, pero eso no significa que esté mal. Sí, si puede estar mejor es que está mal. No. Y ahí otra vez a la razón. Hay escalas, no hay blancos y negros, hay matices. Esto no es blanco, pero tampoco es negro. Entonces ahí empieza ya, y poquito a poco, ellos van aprendiendo, o por lo menos interiorizando vuestros discursos acertados, y los van usando poquito a poco como reguladores. Cuando es en el terreno de las notas, a mí me genera como mucho enfado, porque no sé qué tipo de docentes hemos sido, que les hemos hecho creer que las notas tenían un valor. Entonces, ni que las notas reflejaran además lo que uno sabe, ojalá fuera así, pero ¿cuántas veces ha sonado la flauta? Yo en mi vida muchas, pero otras veces no ha sonado y me lo sabía muy bien y solo he tenido mala suerte. Luego ni en las veces que he sacado malas notas ni en las que he sacado buenas notas han sido siempre justas. Luego un sistema que no es siempre justo es un sistema mediocre. ¿Por qué te agarras a él? ¿Ves? Y entonces ahí acabo de decirle, tú que eres tan listo y te das cuenta de dónde están los errores de los sistemas, tendrás que reconocerme que este sistema no es válido. Por otro lado, para mí, con la ley educativa, no tengo mucha afinidad en algunas cosas, pero en otra, sí. En las que no tengo, pues las he transformado para que me sean útiles. Y entre ellas está el que las notas no cuenten hasta bachillerato. Es muy bueno enseñarles a los chicos que, o sea, yo abogaría porque no se pusieran notas hasta bachillerato. O sea, no, el profesor debería de poner en el informe, has hecho un buen trabajo o revisa esta pregunta o lo que fuera. Luego en su cuadernito, como yo sé que la ley les pide el sobresaliente, notable o tal, pues en su cuadernito que ponga lo que le dé la gana al profe. Pero que el alumno se encuentre un feedback. ¿Con un 8 qué hago? ¿Esto qué significa? ¿Y un 4 qué significa? O sea, ¿qué tengo que ir a casa? Si encima en algunos coles no dan ni los exámenes. Y no, he sacado un 4. ¿Y en qué te has confundido? No sé, no me lo han dado. Entonces, eso solo es un juicio. La ley es clarísima con la evaluación. Tiene que ser global, continua y formativa. Si la evaluación no le vale al alumno y solo le vale al padre o al profe, es ridícula. Está mal. No cumple ni la ley. No es un invento de Hanna, ¿eh? Esto lo pone en la LOMLOE y en las anteriores. Desde el 2006 es así. Si les enseñamos a los chicos a decirles, mira, este 7 significa que hay 3 cosas que no te sabes. Estúdiatelas y ya tienes un 10. Si yo lo que quiero es que lo sepas todo. ¿Cómo me voy a conformar con un alumno que no lo sabe todo? Si soy docente, tengo que hacer que todos sepan todo, cada uno en una medida, con una profundidad y con un interés. Pero lo mínimo lo tendré que cubrir como docente. Y tú como padre le tendrás que decir, oye, ¿qué ha pasado con estos 3? Que no te sabías. No estudiaste lo suficiente, has tenido mala suerte, has entendido mal la pregunta, te has liado. ¿Qué ha pasado? Y ahí empieza a tener sentido la nota. Solo ahí. Para una alta capacidad sin alto rendimiento esto es vital, pero al que tiene buen rendimiento no se le puede felicitar por un 10. Yo le felicitaré porque, mira, pues esto, a pesar de que no te interesa nada, has sacado muy buena nota. Qué bien. Ahí le estoy felicitando el esfuerzo, pero no el 10. Y cuando tenga un 9, le diré, anda, ¿y en qué te has confundido? No, pues en esto. Ah, bueno, pues si lo tienes claro, ya está. 0 comentarios. Pero claro, si nosotros esto lo sabemos aquí, pero nos decepcionamos aquí, porque dicen, joder, lo que ha sacado. Pues ellos nos captan. ¿Por qué? Pues porque son muy perceptivos. Claro, a ver qué os creéis.
Entonces, saben leer nuestro lenguaje corporal perfectamente y saben perfectamente lo que estamos pensando de su nota. Voy a compartir otra anécdota. Yo es que estoy muy orgullosa de mis hijos, pero es que os hacen reír y me ayudan a explicarme. Viene Jorge y me dice, Jorge como fresco, y me dice, mamá, lo he bordado. ¿Saca una nota? Digo, ha sacado muy buena. Qué bien, Jorge. Sí, es que me ha salido fenomenal. Y digo, ¿qué has sacado? Dice, un 7. Digo, bueno, pues está bien, es muy buena nota, pero bueno, tampoco es para ponerse... Claro, es que no se pueden sobredimensionar. Dice, mamá, un 7. Dice, pues es fantástica. Digo, hombre, podrías saber estar... Dice, ya, pero eso sería si estudiara. Pues claro, pues visto así... Le dije, oye, pues visto así está fenomenal, es verdad, Jorge. No has dado polo al agua, te lo has pasado fenomenal toda la semana. ¿Y tienes un 7? Claro. Y es que era mentira. A él le valía el 7. Y había estado jugando con sus hermanos todo el rato. Estoy ya en segundo de la ESO, ¿eh? No penséis que en infantil. Pues a mí también. ¿El precio del 9 cuál era? ¿Mi hija que no hubiera dormido y se hubiera levantado a las 7 para repasar? Eso ya está en cada uno, pero yo ese precio nunca lo he pagado. Bueno, esta pregunta es doble. Por un lado, quieren saber cómo se acompaña a estos chicos entre iguales. Y en segundo lugar, cómo ayudar en su autoestima, en su autoconcepto. Pues mira, vuelvo al ejemplo del ornitorrinco. El ornitorrinco tiene que saber que él no es pato, pero los patos tienen que saber que ese es ornitorrinco. Entonces, ¿cómo les acompaño entre iguales? Pues dando información. También a los iguales. ¿En qué sentido? Pues yo creo que esa competencia sí que es de las aulas y es vital. Tienen que tener conocimiento los chicos entre lo que son las neurodivergencias porque son sus iguales, son los compañeros con los que tienen que interactuar. Y no es lo mismo que te esté echando la chapa de dinosaurios un niño que tú comprendes que es que para él es su centro motivacional y está entusiasmado y le vas a escuchar un poquito aunque te aburra, que el que pienses, este es más raro que un perro verde. Pero ahí, ¿quién es responsable? Los que no han informado que es que ese niño lo está viviendo con tanta pasión que está compartiendo algo que le hace sentir muy bien. Entonces yo como educador te digo, ¿qué te cuesta escucharle 4 minutitos? Si total, luego encima estos pobres, por lo general, en los patios no juegan al fútbol. Con lo cual ya no te va a dar la plasta. Y les enseñamos a los demás a ser generosos, a escuchar, a valorar la parte de diferencia. Yo hay una palabra que no aguanto. Mira, que es cuando me dicen, no, si es que esto es muy inclusivo y te están aceptando. A mí no me aceptes, ¿eh? Porque a mí aceptar me parece que es que me aguantas. Yo lo que quiero es que se me valore. ¿En qué? En mi parte diferencial. Porque es muy valiosa también. Claro que somos todos distintos. ¿Quién dijo que no? Yo nunca he dado un discurso diciendo solo las altas capacidades son distintos, pero sí he empezado la charla diciendo que incluso dentro de las altas capacidades no había ni uno igual. Claro que sí. Pero una neurodivergencia, da igual de qué índole, también tiene un potencial. Yo, por ejemplo, siempre, nadie manda de bien los partes de falta o va a secretaría en un aula mejor que un TDA. Un hiperactivo en décimas de segundo te ha buscado la tiza o lo que tú necesites. Luego, vamos a meter en las clases, mira, mi primer día de aula siempre era, les decía, aquí no somos iguales. O sea, es que es una tontería, no somos iguales porque es que es falso. Aquí somos todos distintos, pero vamos a ver en qué punto somos distintos. Y eso, ¿para qué nos vale? Vamos a darle una utilidad a nuestra diferencia. Vamos a dejar de homogeneizar las aulas, que eso es mediocridad. Si tenemos chicos que valen cada uno para una cosa, vamos a usarles a cada uno para una cosa y vamos a estar tan contentos de que ninguno son iguales. Eso es difícil de gestionar de narices. Pero es que ser maestro es difícil de narices. Es que no creo que haya una profesión con más responsabilidad que eso. Recuerdo muy bien mi primer día de profesora, que todos me miraban así, impactados, yo también. Y solo dije, es que puedo adoctrinar aquí como me dé la gana. Y me resultó aterrador.
Dije, ¿cómo manda usted poder? Entonces, un maestro es alguien que interviene en el alma. Un médico cura el cuerpo. Un maestro va derecho al corazón. Porque si no va derecho al corazón, no va a llegar al cerebro. Porque sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, ese maestro, haciendo un buen trabajo de aula, explica las diferencias de su clase. Y de repente, el que parecía rarito por no jugar al fútbol y que le gustaran eso, se convierte en una pieza valiosa. Y su diferencia deja de ser juzgada y empieza a ser no aceptada, sino comprendida y valorada. Y entonces el ecosistema que se monta es un ecosistema sano, donde tienen espacio todos. Los altas capacidades, los TDAH, los disléxicos y el que venga verde. Así que para gestionarles entre iguales será con información. Y ellos tendrán que aprender poquito a poco a dar también información y a autorregularse. Y hay que hacerle también al chapas a decirle, mira, ten cuidado con los tiempos porque puedes estar aburriendo a la audiencia. Entonces yo te escucho porque soy tu madre y te quiero, pero como esto se lo calces al de enfrente, es que no te va a escuchar. Claro, pues esa educación de su diferencia la tienen que tener porque si no, no se van a regular bien. Y van a hacer el ridículo o lo que sea. Entonces, no, cariño, tú esto, pues como le enseñas a un diabético a pincharse, bueno, pues a una alta capacidad a veces hay que enseñarle a callarse. O a opinar de otra manera, o a darse cuenta de que él ha desarrollado, por ejemplo, la ironía y el sarcasmo y vienen muy enfadados porque en su clase todavía no, y no les están entendiendo y tú les tienes que decir, no es que no tengas un sentido del humor adecuado, es que todavía no los han desarrollado. Tendrás que darles tiempo, pero no es culpa de ellos, tampoco tuya. Solo es un tema de que estáis en diferentes momentos y ya entiende. Y desde la comprensión puede manejarlo. Y se le quita la soledad, se le quita el sentimiento de fracaso, de no pertenencia. Así que volvemos un poco también a un punto que hemos repetido varias veces, ¿no? Que es la información. Por eso, en esa pregunta de si es importante el diagnóstico, es la clave. Pero no diagnosticar para cubrir la curiosidad de los padres. Porque hay muchos padres que dicen, no, yo sé que tiene alta capacidad, pero no se lo he dicho a nadie. Ah, qué dato más útil. Claro. Entonces yo tengo el dato y ahora lo tendré que usar con coherencia. ¿Para qué? Para protegerle. ¿Por qué? Pues porque hasta la ley le dice que es una NEAE. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesita ayuda. Si no se la presto, soy un canalla. Pero luego quiero que esté de buen humor en mi casa. Pues no. No, el tiempo está corriendo muy rápido y teníamos algunas preguntas de docentes que estamos un poco renunciando a hacerlas para priorizar las que nos había hecho la familia. Si os parece, voy a hacer una pregunta y luego, Sergio, tú vas a terminar con la que tenías prevista y ahí lo vamos a tener que dejar porque son ya, parece que no, pero son las 7 menos 20. Una pregunta sobre el tema de las niñas y las altas capacidades. Nos decía un padre, he oído que las niñas con altas capacidades suelen camuflarse y mimetizarse, y qué recursos podemos usar los padres y los educadores para, por una parte, ayudar a que se conozca y se acepte a sí misma, y por otra parte, para mitigar la necesidad de encajar socialmente que les lleva a veces a perder su identidad. Hay compendios enteros escritos sobre la mujer y la alta capacidad. Al final, haciendo un resumen, es que la necesidad de pertenencia a grupo, a nivel incluso biológico, porque esto viene hasta de las cavernas para proteger a las crías, en la mujer es superior a la del hombre. Y entonces eso le lleva a necesitar encajar a costa incluso de sí misma. Es muy perceptivo la neurodivergencia de la alta capacidad, con lo cual tú enseguida empiezas a darte cuenta pues eso, que como los demás no eres. Pero como no te han puesto nombre ni del por qué ni del tal, empiezas a generar mucho disconfort y quieres ser como los demás a toda costa. Y por lo general es que vas probando, ¿no? Vas probando, después de haber estudiado mucho, además es muy gracioso cómo observan el grupo, ¿no? Entonces vas probando a hablar como ellas o a vestir como ellas.
o a decir lo que ellas, intentas que te interese hablar de sus temas y no te sale, y entonces siempre hay un momento en la adolescencia que uno dice, esto lo tengo que abandonar porque aquí no he encontrado mi confort, ¿no? Dice, pues bueno, pues voy a ser, o sea, abandono, pero no sabes dónde volver, porque los demás han evolucionado y tú no, tú solo has intentado imitar a los demás. Entonces no has construido una personalidad, unos gustos propios, no has defendido tu opinión, no has entrenado unas habilidades que tú tenías. Y eso genera muchísimo malestar. Se llama síndrome de difusión de la identidad, está muy identificado. Y necesitan una intervención ahí de un terapeuta que les ayude a colocarse, a vivir esto sin miedo y decir, no pasa nada, que reconducimos. Pero es cierto que el sentimiento de soledad en la mujer es más frecuente que en el hombre. Al final el hombre tiene una manera de relacionarse desde la parte física que la mujer no suele ser más frecuente. Y eso en los hombres ayuda mucho en la relación. Al final, pues eso, se pone un balón, en España se pone un balón de fútbol y ya socializan en cualquier sitio, ¿no? Y la mujer no tiene esos recursos. El caso de una chica que tenía, que cuando estaba en el COVID, recuerdo que me dijo, Hanna, no puedo volver al cole. Y yo, pero cariño, tenemos que volver. Y dice, es que no puedo volver a hablar de champús. Y yo le dije, dice, no es que no me gusten, es que hablan mucho tiempo del champú. Y a mí se me pusieron los pelos de punta. Dije, no vuelvas. Entonces, hay que hacerles resilientes, ¿no? Y hacerles decir, bueno, en esta realidad, en este momento, es cierto que hay muchas mujeres, no todas, pero hay muchas que pasan por una etapa como de mucha frivolidad. Con las redes sociales se ha acusado mucho más eso, toda la parte de la imagen, pues no más que veamos los filtros aterradores ya que tienen las redes sociales y las fotografías. Claro, si están vendiendo además siempre su imagen para estas personas que son más introspectivas y que son más trascendentales o con intereses menos frívolos, en un mundo en el que es la imagen y mandarte el mensaje, pues es para ellos muy difícil. Entonces, mi mejor consejo es que busquen iguales y que busquéis, no sé, las asociaciones que haya aquí en Granada o los recursos que tengáis para que puedan tener momentos de, no de dar clase de física ni de... No, solo de reírse con un sentido del humor como el suyo, o de sacar temas también que sean de debate interesantes. Es lo mejor, lo que más las protege. Y siempre volviendo un poco a lo que os he dicho antes, ¿no? Prometiéndoles que luego, cuando entren en la universidad, probablemente, pues ya tengan un entorno que por lo menos sus intereses sean más parejos y un nivel de madurez que ya acompaña más al suyo. Es que las chicas encima llegan muy pronto al periodo madurativo, con lo cual lo que tienen que esperar es mucho rato. Y acaban sintiéndose pues un poco descorazonadas a veces, ¿no? Decir, pero cuánto, me decía una, pero cuánto espero. Ella necesitaba un tope para saber cuánto tenía que resistir. Vuelve a intervenir el factor suerte. A veces tienes una compañera del alma que has encontrado y con la que has combinado y tu sensación de soledad no existe porque con esa sola te vale y eres feliz. Otros no, lo encuentran. Entonces, siempre dándoles la calma de decir, no te pasa nada, no es que tengas nada mal, esto es difícil y acompañando. Pero no hay una fórmula que yo pueda compartiros. Bueno, esta me toca especialmente porque habla de la cultura de centro. Es decir, ¿qué cambios organizativos piensas que pueden favorecer a corto plazo, ya desde el lunes, y a largo plazo, que puedan favorecer la mejor atención a ese tipo de alumnado? Mira, la ley a la que yo me refiero con frecuencia, porque esto no es una idea hippie que yo haya tenido, de decir, las altas capacidades, que molan mucho. No, aquí hay una legislación y hay mucha neurociencia detrás, ¿vale? Entonces, ambas cosas son la base de la conversación que estoy teniendo con vosotros hoy. La ley es muy específica. No puede haber ninguna
criterio organizativo que impida o dificulte la atención a una NEAE. Luego es un derecho de los menores. Este colegio es muy flexible, lo veo en los espacios, lo veo, vamos, me han informado en los tiempos. Entonces, lo primero son tiempos y espacios. Por ejemplo, si hay una alta capacidad enchufado con una actividad que está disfrutando muchísimo, yo aconsejo a los profes, pues déjale. Si ahora toca matemáticas y él está entusiasmado terminando el periódico, déjale. Tiene muy pocas oportunidades de sentirse así de bien. ¿Qué más da? Luego sácalo de mates en un momentito. Entonces, entiendo porque he sido profesora 25 años, entonces sé lo que es que el profe te esté llamando a la puerta de lengua y tú quieras terminar. Sed generosos con los tiempos de las aulas y entended que estos chicos, algunos son talentos brillantes en 2 o 3 cosas y en las otras no las aguantan. Y no les podemos pedir lo mismo. Y privarles de que disfruten cuando están pasándolo bien o están en su zona de interés es una canallada, porque ellos, donde son felices, es cuando esa parte cognitiva se dispara y hace así. Entonces eso, desde esa flexibilidad sería muy bueno. Por otro lado, aconsejo al Departamento de Orientación que entre en las aulas y que les hable de las distintas NEAES, buscando no hacerles iguales, sino todo lo contrario, decirles que son todos distintos y que por eso molas, enseñarles a decir a los chicos cuál es su punto fuerte y cuál es su punto débil, qué crees que tú puedes aportar a mi clase desde tu diferencia, no desde tu igualdad. Desde la igualdad, pues eso, nadie construye un puzzle si todas las piezas son iguales. Entonces tú eres una pieza vital. ¿Por qué? Entonces enseñarles a sentir orgullo de ser distintos, no deseo de ser iguales. Y luego la formación. Los profesores tienen que tener formación en la atención a la diversidad. Esto no lo digo yo, esto lo vuelve a decir la legislación. En el año 2006, la legislación actual obliga a la atención inmediata en el momento en el que hay conocimiento. Los niños de alta capacidad tienen derecho ellos y obligación los profes de hacer las adaptaciones curriculares que necesiten, porque eso les protege de la parte sanitaria en la que caen cuando no son bien atendidos. Entonces, son menores. No se puede vulnerar una ley que cuida de un menor. Con lo cual, la formación, el respeto a la diversidad desde su esencia y luego la parte organizativa de espacios, tiempos, o sea, una parte más práctica. Y pues eso, entendiendo que quizás uno en arte esté que se sale, pero luego en matemáticas no lo soporta, o al revés, al pobre de matemáticas no le pidas que haga muy bien el dibujito. Yo he tenido niños que hacían así con la mano, para que no cuando le ponías los colores, hacían así disimulando para que ni siquiera se les cogiera a niños de infantil. Fíjate el rechazo a esa parte plástica, pero luego a cambio estaban con los números haciendo divisiones. Entonces, para ellos se sentían súper incómodos en una clase de plástica, por ejemplo. Y yo con esto no estoy diciendo que no haya que trabajar todo, sino que hay que entender que haya cosas que no se trabajen con la misma profundidad y que otras se respete el deseo de profundizar. Nada más y nada menos que el respeto a las motivaciones, a los intereses de cada uno. Si es que, bueno, eso con alta capacidad y sin ella. Bueno, no sé si tenemos tiempo para más preguntas. Sí, una más, ¿no? ¿Seguro? Venga ya. No, porque si entonces van a levantar la mano 25. Que son menos 10, hay tiempo, ¿no? No, no son menos 10. Aquí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos para elegir una pregunta? Uy, pues La primera que ha hecho. ya está. La que primero ha levantado, venga. Venga, te premiamos la rapidez. Hola. Primero, gracias. Ha sido un placer escucharte. En la parte personal que me toca, ha sido, bueno, sentirme súper identificada viéndote, porque mi carrera profesional y mi trayectoria personal como madre de un chaval de 26 años casi, con TDAH desde los 6 años, me sentí muy identificada con todo. Soy docente, maestra de hace ya. Entonces ha sido como, uy, me ha conectado con muchas cosas.
Y solo te quiero lanzar una pregunta reflexión. ¿No crees que sería, qué piensas, ¿no? Si realmente esa mirada, sobre todo esto último que acabas de decir, me voy a quedar con eso, ¿no? Ese, cuando está trabajando concentrado en algo, no le interrumpa. Que haya esos espacios que permiten que realmente conecten con lo que cada ser humano ha venido al mundo a brillar. Que va a ser un crack en las matemáticas, pero en la plástica no va a profundizar tanto. ¿No crees que facilitaría mucho para todos los niños si realmente esa fuera la mirada hacia cada uno de los alumnos que tenemos delante en nuestra aula? Hombre, sin duda, acompañar a la parte diferencial es la esencia de la educación sana, ¿no? Entonces, que la educación tiene que ser personalizada es una realidad legislada y es desde donde se enseñan en las aulas. Solo no enseñan cómo se personaliza la educación. Entonces es muy duro saber qué tienes que hacer y no saber cómo hacerlo. Pero que no sepas cómo hacerlo no te puede impedir o justificar no formarte en ello. En mi opinión, cuando uno sabe que es correcto, tiene la obligación de buscar conseguirlo. Esa ya es la parte profesional que no en todos los espacios educativos, que es el que nos compete en este momento, yo me he encontrado. Entonces, si tú sabes personalizar la enseñanza, que es una realidad que ocurre en muchos países, es decir, nada de esto es muy difícil. Sí, ya hemos dicho que esto no era fácil, pero no es, eso no se puede, eso sí se puede. Solo tienes que saber mucho para saberlo hacer. Muy bien, pues aprende mucho. Y si no, da un paso atrás y no seas docente. Pero todo esto lo digo desde mi más profunda admiración a mi profesión de la que estoy enamorada. Puede parecer que me meto con los docentes. No, me meteré con cualquiera que ejerza su profesión sin el conocimiento suficiente. Ahí voy a muerte. Así que esto es una realidad, no puede ser ignorada. Nosotros somos profesionales y tenemos que estar a la altura. Bueno, muchas gracias, Hanna. Estamos enormemente agradecidos de tu charla. Ha sido muy inspiradora, nos hemos sentido muy identificados. Y bueno, tenemos un pequeño obsequio por tu presencia. Este queremos sea para ti. Y este se lo puede hacer llegar a Silvia. Perfecto. Gracias a las dos por el esfuerzo que han hecho. Han venido hoy de Madrid, vuelven ahora, ¿vale? Así que, bueno, como prometíamos, a ver, me dicen, última hora, ¿qué pasa? Allí. Ah, vale, un momento. Entonces, efectivamente, tal y como decíamos, hemos cumplido, si hubiera sido por mí, seguramente no, los tiempos. Así que agradecemos la presencia y, como decía, bueno, ahora vamos a disponer de un pisco labis para poder seguir charlando. Así que, gracias de nuevo y nos vemos ahora ahí, ¿vale? Una cervecilla. Venga, hasta ahora.